Ayer editorializábamos, señoras y señores, sobre la convención, el Día Mundial de los Derechos del Niño, una convención firmada hace 24 años, hablando de los derechos del niño, y hoy nos hemos sentido muchos, y también los televidentes que nos han escrito, que han ido por las calles de Lima, avenidas, y se han encontrado con tremendos paneles de 6 metros por 4, a vista de toda la gente, y la mayoría era gente de la política, de la televisión y hasta periodistas. Es decir, gente que le gusta la fama, pero no mide las consecuencias de ello. Y sucede que están haciendo una campaña contra la homofobia. Y eso es lo que hemos visto. Sin embargo, yo creo que aquí ha habido un exceso. Porque niñitos de 6 o 7 años que van con sus padres por las calles dicen, papá, pero ¿qué es eso, no? O sea, ya los niños comienzan a preguntarse. Hay temas como la homofobia que son temas dirigidos, ¿no? Porque tienen que ir a una edad apropiada, como diversos temas. Acá estamos en contra de la homofobia, por lo menos yo estoy en contra de la homofobia, totalmente en contra de la homofobia. Pero se tiene que tener tino, se tiene que tener cuidado, se tiene que tener clase para ver cómo se difunde este tipo de campañas, porque como bien lo decías, hay niños que están viendo y ellos todavía no se enteran de este tipo de cosas. ¿Y cuál es el contexto? No se les puede adelantar a ese tipo ¿En qué contexto, José, se presenta esto? Es una campaña, dice, para conseguir que la ley peruana apruebe la unión civil entre personas del mismo sexo. Podemos ir viendo una de las fotos de la campaña, ¿no es cierto? Vamos a ver para que el público... Ahí está una, por ejemplo. Por ejemplo, un político que fue candidato a la presidencia nada más y nada menos, que hablando de lobby, alguien sabe que le gusta un poco el lobby, y Melcochita. Aquí no sé si ellos quieren una ley realmente como la que hemos dicho, o detrás hay un gran negocio. Uno quiere el negocio de los votos y el otro quiere un contratito, pues porque deben pagarle algo a Melcochita, ¿no? Últimamente está bien adinerado. Entonces yo no sé hasta qué punto ellos se compran esa ideología, o es que detrás hay una cuestión de mercadeo. Sí, yo te doy la razón en eso. Inclusive en campaña se utilizó, desde mi punto de vista, a este sector de la población, ¿no es cierto? Recordemos que inclusive el presidente de la República viajó a un determinado departamento en la selva de nuestro país, fue saludado de manera efusiva por un grupo de personas homosexuales que participaron del evento, luego se criticó, se dijo que habían sido pagados, se hizo todo un escándalo del tema. No se puede utilizar a las personas. Correcto. Tenemos justo, hablando de esta norma, de esta ley, y el contacto telefónico para una entrevista con el congresista Carlos Brus, a quien le damos la bienvenida. Congresista Carlos Brus, gracias de antemano por estar en el programa, en esta entrevista telefónica. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Tenemos aquí su proyecto de ley y nuestro panel para formularle unas preguntas muy concretas. Esta ley se denomina Ley que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo, congresista Carlos Brus. Pero cuando uno ve el articulado, está casi todo el esquema del matrimonio civil. No sé si aquí ha habido un trasvase de esos artículos y se le ha cambiado de nombre a la ley, porque en realidad prácticamente está casi todo el articulado del matrimonio civil. Bueno, sí, me alegro que te hayas dado cuenta, porque justamente de eso se trata. Se trata de que hay un beneficio que y otros no. Y eso es injusto de acuerdo al artículo 2 de la Constitución. Es decir, si dos personas heterosexuales se quieren y tienen proyecto de vida juntos, van, lo inscriben en un registro y eso les genera una serie de garantías. Pero para el mismo sexo, como los homosexuales que se enamoran entre ellos, en el caso de los gays y las lesbianas, ellos no inscribir unión y por lo tanto no pueden tener esos deberes y derechos que los heterosexuales sí tienen. Hemos creado instituciones distintas unión civil, ¿no? Para distinguir lo que son las parejas. Sí, vamos a pedir, congresista, una ubicación de parte suya para recepcionar mejor la llamada. Hemos tenido alguna interferencia, para que pueda ubicarse de repente cerca a una ventana y poder captarlo más rápidamente. Tenemos pregunta de nuestro panel en esta entrevista especial con el congresista Carlos Brus. Sí, claro que sí. Congresista, muy buenas noches, darle la bienvenida al programa. Si nos está escuchando bien, ¿verdad? ¿Congresista? Creo que hubo una interrupción de la comunicación.
vamos a restablecerla, vamos a tratar de restablecer. Justo hablaba de la ubicación porque tuvimos algunos problemas. Efectivamente, yo preguntaba al congresista porque aquí tenemos la norma, podemos verla en pantalla, ley que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Entonces, si el congresista nos dice, es efectivamente lo que usted se ha dado cuenta, entonces, ¿por qué no llamarlo ya de frente ley de matrimonio gay? Claro, ¿no? Que era el de nombre frente, que ¿no? debería ser más correcto. Ahora Creo que sí. ya estamos con Ya el congresista Carlos Bruce nuevamente. Congresista, buenas noches. ¿Está usted con nosotros? Sí, bueno, no sé dónde me quedé porque después de un rato me di cuenta que estaba hablando solo. Sí, no, hubo un pequeño corte en la comunicación. Congresista, pero quiero aprovechar justamente para hacerle la pregunta que analizamos aquí con Rafael después de haber escuchado parte de sus declaraciones. ¿No hubiera sido mejor entonces, por un tema de sinceramiento ante la población de todo tipo, decir ley de matrimonio homosexual? No, porque preferimos distinguir lo que es el matrimonio y preservarlo como una institución para parejas heterosexuales y crear una nueva institución, ahí está la diferencia, que se llama unión civil para las parejas homosexuales. Pero ya no sería igualdad, parecidos, ¿no? ¿Que tienen derechos parecidos? Sí, tienen derechos parecidos. Hay un derecho que no tienen. En el proyecto de unión civil, las parejas homosexuales no pueden adoptar niños. Ese derecho no se les ha dado. Pero ¿tienen derechos parecidos a un matrimonio civil? Sí, tienen derechos parecidos. Justamente de eso se trata, que todos tengamos los mismos derechos y no que solamente algunos tengan unos derechos y otros sean discriminados y no los tengan. Correcto, congresista. Tenemos al doctor Héctor Vargas Aya. Bueno, congresista Bruce, yo quisiera formularle una sola pregunta. ¿Usted estaría dispuesto, mi querido amigo, visitarnos y venir personalmente aquí a este canal para conversar sobre este tema tan crucial y no interrumpirnos por la vía de la atmósfera? Bueno, la vía de la atmósfera es la vía moderna que hay hoy en día, pero yo encantado, coordinando en alguna fecha que pueda estar disponible de discutir este tema. Estoy viajando por todo el Perú hablando de este asunto y nada, me cuesta manejar unas cuadras para poder estar con ustedes. Lo esperamos, mi querido amigo, y dejo en las manos de la dirección del programa para que lo invite a usted para un próximo programa. Claro que allí sí. Conversaremos simplemente con usted pico a pico. Así es. Y ahora por la vía moderna, como dice el congresista Carlos Bruce, a través del espacio radioeléctrico, Julián Cortés. Señor Bruce, muy buenas noches. El país quisiera saber si usted se casaría con otro hombre. Bueno, yo creo que eso al país no le importa. No es un tema importante ni lo que hago yo en mis sábanas, ni lo que hace usted en sus sábanas. Aquí lo que importa es el derecho de las personas. Y para mí, la Constitución en su artículo 2 es muy claro. Todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado por ninguna razón o índole. Eso es lo esencial. Lo demás es un morbo, mi querido amigo, que todos tenemos y que lamentablemente yo no voy a complacer. César Augusto Dávila. Sí, buenas noches, congresista. Los saludo amablemente. Yo quisiera preguntarle si después de formular usted su proyecto de ley, ha experimentado algún cambio en su entorno social. No, felizmente de cardio estamos bien, el corazón nos funciona muy bien y no, para nada. Por supuesto que sabemos que estas causas siempre generan algún tipo de rechazo, insultos, bromas, pero eso es nada comparado por lo que tienen que pasar los cerca de 2 millones de peruanos que son gays y lesbianas y que a diario son discriminados. Es una situación injusta. Es lo mismo que le pasaba a los negros cuando eran segregados y no podían estar en el mismo sitio de los blancos. Eran minoría y eran oprimidos. Lo mismo le pasaba a las mujeres cuando no podían tener derecho a votar, no podían tener propiedades a su nombre, no podían tener el derecho a pedir el divorcio. Eran minoría y los hombres las juzgaban. Ahora es lo mismo, es la historia de la lucha por los derechos humanos del hombre. Y creo que este es el capítulo moderno que estamos viviendo, por eso es que son más de 60 países en el mundo que han legalizado ya sean uniones civiles o matrimonio. En Latinoamérica, déjeme decirle, ya tienen o uniones civiles o matrimonio Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, algunos estados de México, algunos estados de Venezuela y Chile, que es una sociedad tan conservadora como la peruana,
acaba de aprobar hace 2 meses en la Comisión de Justicia del Senado las uniones de hecho para parejas del mismo sexo. Así que, como siempre, el Perú está en la saga de estas cosas. No se olviden que el Perú fue el penúltimo país del continente en aprobar el derecho de voto a las mujeres, y fuimos el último país en independizarnos, pero igual hay que darle la lucha. Congresista, una consulta. Lo he escuchado hablar de la Constitución. Le pregunto, ¿no será que este proyecto no se llama matrimonio homosexual para evitar lo que dice el artículo 4 de la Constitución, que habla más bien del impulso de la pareja bisexual, heterosexual? Lea usted el artículo 4 y eso no dice la Constitución. También protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconocen a estos últimos como institución natural y fundamentales de la sociedad, y hablan de madre, por ejemplo. Y en el artículo 5 lo complementan con... Disculpe usted interrumpa, lea la siguiente línea. Las formas de matrimonio son reguladas por ley, ahí dice. Y esto sería, por eso le digo, pues ya no poniendo matrimonio, sería una forma de evadir esto. La Constitución no dice en ningún lado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no lo dice. Dice que las formas de matrimonio son reguladas por ley. Congresista, vamos al trasfondo de este contexto. Vivimos un movimiento gay universal, usted lo ha dicho, en varios países. Esto nace en Holanda, se expande como una moda, pero los críticos señalan que entre los matrimonios homosexuales hay más disolución y divorcios, y que duran muy poco. ¿Qué le dicen los estudios que fundamentan su proyecto de ley al respecto? Es que luchamos por una ley de homosexuales, pero al poco tiempo esas parejas son las más dispersas que las heterosexuales. En primer lugar, quiero aclarar que esto de que la ola homosexual es una moda, no estoy de acuerdo. Hay registros históricos de homosexuales desde que el hombre pisó la tierra, desde Sócrates, Aristóteles, Alejandro Magno. En todas las culturas, en la cultura inca hay cuadros hay peronhuacos que son suficientemente explícitos. Es decir, es una característica de la raza humana que un porcentaje pequeño de esa raza humana tiene atracción por personas de su mismo sexo. Así que eso no es una ola, es algo que ha existido siempre. Lo que pasa es que lo que ahora nos estamos dando cuenta los seres humanos, así como nos dimos cuenta en el caso de los negros y en el caso de las mujeres, es que efectivamente estamos teniendo un acto de discriminación que tenemos que superar, y los países se están dando cuenta. ¿No hay detrás de esto, congresista Bruce, un activismo político? ¿No hay detrás de esto una situación de buscar de alguna forma una publicidad cuando vemos estos paneles que están en las avenidas y en las calles con artistas, con políticos? ¿No hay un exceso de parte de ellos si es que vemos que hay niños que están viendo esa situación y que los aventamos a una madurez muy rápido sin que su proceso natural de desarrollo les vaya diciendo qué inclinación van a tener cuando adultos? ¿No hay un exceso en esto de exhibicionismo por parte de algunas personas mediáticas? ¿Cómo lo analiza eso el congresista Bruce? Para nada, lo que hay una campaña de gente heterosexual que tiene conciencia de que aquí hay un acto de discriminación y por lo tanto tienen que participar en una campaña contra la homofobia y a favor de la unión civil. Ahora, con respecto a que unos paneles va a cambiar la sexualidad de niños, eso no tiene ninguna base científica. Eso, discúlpeme, pero es una tontería más grande que la catedral. Congresista, la sexualidad del ser humano está definida desde muy temprano y eso no se cambia. Yo le pregunto a ¿usted se acuerda en qué día le alcanzaron el formulario para que usted llene si quiere ser homosexual o quiere ser heterosexual? ¿Se acuerda usted esa mañana cuando llenó el formulario? Probablemente no se acuerde porque eso a usted nunca se lo consultaron. Eso le ha venido dado en sus genes. Y por lo tanto, un panel no cambia eso. Congresista Lo Bruce, que tenemos que hacer cuando tenemos un panel de ese tipo y nuestros hijos nos preguntan, papá, ¿qué es eso? Ahí tienes una extraordinaria oportunidad de darle una enseñanza de tolerancia a tu hijo y explicarle, sí, hay un grupo de personas que se enamoran entre ellos, es muy pequeño, y esa gente hay que respetarla, hay que tolerarla, porque ellos no han elegido eso les ha venido dado y por lo tanto tenemos que respetarlo. Pero eso es un tema científico, perdóname, Rafael, congresista. A veces es un diálogo, congresista. A los niños frente a esos paneles, y esa enseñanza de tolerancia es la que creo que debemos aprovechar. Eso de que se les ha venido dando es un tema científico que yo no lo voy a discutir. Más adelante citaré a algunos científicos que no piensan lo mismo, es un tema de ciencia. Pero lo que decía Rafael, yo no sé si usted a sus hijos o las personas que conoce le han explicado a pequeños de 5 o 6 años que ahora tienen que ver estos paneles aunque no les guste,
sobre sexualidad, ya sea homosexual o heterosexual. Yo no sé si a los 5, 6, 4 años ya se le tiene que explicar a estos niños qué significa la homosexualidad o qué significa la heterosexualidad. ¿Es una edad apropiada? ¿Qué pasa cuando ellos ven estos paneles y comienzan a hacerse cuestionamientos? Mire, ¿usted en qué edad le enseña a sus hijos la sexualidad? Es una cuestión que le compete a usted. Usted lo decidirá. Pero lo que sí creo es que de ninguna manera se pueden crear hijos homofóbicos. Porque la homofobia sí es una enfermedad y la homosexualidad no lo es. Y con respecto al tema científico que usted me dice, hay instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima institución de salud del mundo, que ha dicho que la homosexualidad no es una enfermedad, no es una desviación, sino es una expresión más de la sexualidad humana. Existen una serie de pseudocientíficos que dicen lo contrario, muchos de los cuales cayeron en graves escándalos porque se descubrió que contrataban prostitutos hombres para irse de viaje. Y yo sé a cuáles se refiere usted. Así que revise bien el antecedente de estos pseudocientíficos, y yo me más con la opinión de la Organización Mundial de la Salud que con algunas personas que no tienen mucho rigor. De repente se acuerda de uno de estos nombres, congresistas, estos científicos que han hecho esto para investigarlos, ¿no? Para saber a quién no recurrir. Encantado de alcanzar los nombres. Muy bien. Bien, nos ha ganado el tiempo, en realidad, congresista, pero solo muy breve. Seguramente habrá muchos homosexuales que no están en esta suerte de exhibicionismo y quizás son los que constituyen parejas más sólidas. ¿Descarta aquí que haya una utilización, una suerte de apología por parte de algunos para tratar de bajar la intensidad, porque estaríamos ante un homosexualismo político de alguna forma? ¿Y descarta ese tipo de apologías? Mire, bueno, políticamente, si usted lo analiza bien, no tiene ningún sentido que uno promulgue o promueva una ley para un 6 o 8% de la población y se pueda uno estar enfrentando al 94 o 98% de la población, ¿no? Eso, si usted suma y resta, políticamente no tiene sentido. O sea, aquí uno pierde más de lo que puede ganar, pero las causas justas, mi querido amigo, no tienen que medirse en función al interés político en particular. Y me había quedado sin responder una pregunta que se me quedó en el tintero, que es interesante, de por qué las parejas homosexuales tienden a separarse más rápido que... Sí. Pero las parejas homosexuales tienden a separarse más rápido que las heterosexuales. Sí. Una sencilla razón. Las parejas homosexuales no tienen hijos. Al no tener hijos, no tienen una razón por la cual mantenerse juntos. ¿Qué es lo que pasa con muchas parejas heterosexuales que en la práctica ya no son pareja, que viven en cuartos separados, pero no abandonan el hogar por el temor de hacerle un daño a los hijos? Y usted sabe, los miembros de saben que existe infinidad de parejas que hace rato que ya no se quieren, pero por el amor a sus hijos no se separan. En el caso de los homosexuales, como no hay ese lazo que los une, que son los hijos, para ellos es más fácil separarse porque no tienen ese lazo afectivo. Pero eso es una explicación. Ahora, en la institución de las uniones homosexuales es todavía muy joven, es una institución que recién se está estableciendo y es muy poco tiempo para estar midiendo estadísticas. En todo caso, incluyamos a las estadísticas esas parejas heterosexuales que en realidad, en la práctica, ya no son parejas, ¿no? Bien, nos ha ganado el tiempo, pero gracias, congresista Carlos Brus. Estaremos en contacto con usted porque es un tema, una ley muy interesante. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes.